Jueves 4 de enero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta la vocación de tres apóstoles. Los dos primeros son Juan el Evangelista y Andrés. Posteriormente nos habla de el encuentro con Simón Pedro, hermano de Andrés. Y vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, tus palabras conducen a Jesús. Segundo, ¿qué buscas? Tercero, la hora 10. Vamos con el primer punto. Tus palabras conducen a Jesús. En el itinerario de encuentro de Jesús con estos tres apóstoles a los que llama hoy el Señor, existen palabras que conducen a estos apóstoles a Jesús. La palabra de Juan Bautista, señalando a Jesús como el Cordero de Dios, hace que Juan y Andrés sigan a Jesús. Dice el Evangelio que ellos oyeron al Bautista y siguieron a Jesús. Posteriormente, la palabra de Andrés conducirá a Pedro hacia Jesús. Andrés le dice a su hermano Simón: «Hemos encontrado al Mesías». Y no solo se lo dice, sino que lo conduce hacia Jesús. De aquí podemos sacar una enseñanza. Nuestras palabras deben conducir a las personas a Jesús. Y hay una manera directa de hacerlo. Y vemos, por ejemplo, cómo Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, como Andrés señala a Jesús como el Cristo. Digamos que sería la manera directa de anunciar a Cristo. Pero existe también una manera indirecta, y es llevando a las personas a vivir lo que Jesús enseña. La pregunta entonces es: ¿nuestras palabras llevan a las personas a Cristo? De manera directa necesitamos formación, necesitamos conocimiento, necesitamos conocer muy bien nosotros a Cristo para luego contar a otras personas lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y conducirles a Él. Pero es cierto que no todo el tiempo podremos estar hablando de Cristo. Entonces, en ese tiempo en que no podemos de manera directa hablar de Cristo, debemos hacerlo también de manera indirecta. Debemos estar viviendo y hablando de sus enseñanzas. La fidelidad, la honestidad, la verdad, la caridad, el bien. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Encontrar en cada persona el rostro de Cristo. Cotidianamente podemos vivir en cada instante la palabra de Cristo y enseñarla y predicarla. Lo triste sería que nuestras palabras alejaran a las personas de Jesús, que nuestras palabras fueran de tal manera incoherentes con aquello que profesamos, con aquello que decimos creer, que finalmente las personas terminen alejándose de Cristo en vez de acercarse a Él. Segundo, ¿qué buscas? Fue la pregunta que el Señor hizo a estos dos discípulos. ¿Qué buscan? Ellos le responden:
Maestro, ¿dónde vives? El Señor les dice, vengan y lo verán, vengan y véanlo. En el fondo, lo que estos dos apóstoles buscaban no era propiamente conocer una dirección, sino conocer a aquel que da dirección a la vida. No era conocer simplemente una casa, sino hospedarse permanentemente en el corazón de Jesús. Es que en realidad lo que toda persona busca es a Jesús, aunque no lo haga conscientemente. Porque en el fondo todos estamos buscando la felicidad, y la verdadera felicidad solo se encuentra en el amor. Cuando se ama verdaderamente, cuando se ama como Cristo nos enseñó a amar, cuando se vive el mandamiento del amor en todo aquello que nos enseña Jesús, entonces se encuentra la verdadera felicidad. Y quienes hemos tenido un proceso de conversión, quienes primero hemos estado lejos de Jesús y después hubo un momento en el que Él tocó nuestro corazón, estremeció nuestra alma, escuchamos sus palabras, miramos sus ojos, quedamos profundamente enamorados de Él, entonces finalmente tuvimos esa sensación de saber que lo que estábamos buscando estaba en Jesús. Esa sensación de haber llegado finalmente a aquello que quería nuestro corazón y no sabíamos bien qué era. Cuando hablas con una persona que ha iniciado un proceso de conversión, entonces siempre te va a decir lo mismo. Hay una sensación como de llegar, hay una sensación como de encontrar finalmente lo que buscaba. Tercero, la hora décima. Y hay un detalle bellísimo en este evangelio. El evangelista San Juan, que nos narra este encuentro de estos dos discípulos de Juan Bautista con Jesús, nos mencionará el nombre de uno de estos discípulos. Nos dirá que es Andrés, pero el nombre del otro discípulo se mantiene en el anonimato. La tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia, especialmente San Juan Crisóstomo, nos dice que sin lugar a dudas este discípulo del que no conocemos el nombre es el mismo Juan Evangelista que está escribiendo este texto. Y hay un detalle, repito, bellísimo, y es que San Juan Evangelista nos cuenta la hora en que sucedió este encuentro con Jesús. Y nos dice el texto que era la hora décima. Los judíos, a partir de las 6 de la mañana, comenzaban a contar las horas. Entonces la hora décima serían las 4 de la tarde. Eran las 4 de la tarde. ¿Qué impacto tan profundo habrá generado en San Juan el ver a Jesús, el conocerle, el haberle encontrado finalmente ese día, que quiso consignar exactamente la hora en que esto sucedió? Hoy nos podríamos preguntar, ¿cuál fue nuestra hora décima? ¿Cuál fue tu hora décima? ¿Recuerdas tus 4 de la tarde? Es decir, ¿recuerdas ese momento en el que el Señor te cautivó, el Señor tocó tu corazón, el Señor te enamoró, el momento en que finalmente encontraste en Cristo lo que buscabas? Era la hora décima. Nunca olvidemos ese momento de encuentro con el Señor. De hecho, es muy saludable espiritualmente hablando que cuando uno se encuentre en un momento de crisis espiritual, porque es natural que haya momentos de crisis en la vida espiritual, recordemos esa hora décima. Recordemos esas 4 de la tarde. Recordemos ese momento en el que el Señor nos llamó. Tratemos de avivar ese primer amor. Nunca dejes morir ese recuerdo de tu primer amor, ese recuerdo de tu encuentro con el Señor. Oremos. Amado Señor, hoy te quiero suplicar que me concedas el don de tu Espíritu, para que mis palabras siempre conduzcan a las personas a ti. Te suplico también que me ayudes a encontrar el sentido de mi vida solo en ti, nada más que en ti. Finalmente, te pido que mantengas vivo el recuerdo de esa hora décima, de esas 4 de la tarde que fue el día en que te encontré. Más bien, el día en que tú me encontraste y cambiaste mi vida. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero,
tus palabras conducen a Jesús. Segundo, ¿qué buscas? Tercero, la hora décima. Como compromiso, quiero invitarles para que hoy recordemos esa hora décima, ese momento en que nos encontramos con el Señor y hagamos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, pidiéndole al Señor mantener siempre el fuego de la primera conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.